Bienvenidos a este nuevo audiolibro del canal. Si disfrutas de las grandes obras de la literatura española y quieres seguir explorando clásicos inolvidables, te invito a suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún capítulo. Hoy te presentamos una obra poderosa y fascinante, Águila de Blasón, escrita por el genial Ramón María del Valle-Inclán. Esta pieza forma parte de su ciclo de las comedias bárbaras, una serie ambientada en una Galicia ancestral, mágica y violenta, donde los conflictos familiares, la tradición y el poder se entrelazan en una lucha intensa y sombría. La historia gira en torno a don Juan Manuel Montenegro, un viejo hidalgo gallego que, con su carácter imponente, lidia con los conflictos de sangre, honra y decadencia en su linaje. A lo largo de 15 capítulos, conocerás a sus hijos, sus enemigos y sus aliados, mientras se teje un drama profundo lleno de pasiones, enfrentamientos y simbolismo. Prepárate para sumergirte en un mundo de honor antiguo, linajes malditos y destinos trágicos. Comenzamos. Capítulo 1. El regreso del señor de Montenegro. En la lejana y brumosa tierra gallega, donde los montes parecen murmurar leyendas antiguas y el viento silba entre las piedras del tiempo, se alza, entre la niebla, el Pazo de los Montenegro. Una vieja construcción de piedra, agrietada por los años, cubierta de yedra, cargada de historia y de sombras. El lugar, alguna vez imponente, guarda aún los ecos de un linaje poderoso, aunque ya solo queden ruinas de su esplendor. Una mañana gris, cuando la aldea comenzaba su jornada con el paso lento de bueyes y campanas lejanas, se corrió la noticia como un susurro de hojas secas: don Juan Manuel Montenegro volvía a su casa. El señor. El viejo lobo. El hidalgo de alma indomable que años atrás se había marchado por su cuenta y honra, dejando atrás familia, criados y la costumbre. Montado en su caballo negro, cubierto por una capa amplia que ondeaba al ritmo del viento, don Juan Manuel aparecía como una figura salida de otro tiempo. Su rostro, endurecido por la edad y la experiencia, conservaba aún el fuego de su juventud. Sus ojos, oscuros y profundos, atravesaban el aire con altivez. Ni el polvo del camino, ni los años, ni las habladurías del pueblo lograban menguar su porte. Los pocos campesinos que lo vieron pasar se quitaron el sombrero con respeto contenido. No sabían si reverenciarlo como señor o temerlo como leyenda. Algunos murmuraban bendiciones. Otros, con los labios apretados, recordaban antiguas ofensas. Pero todos coincidían en algo: la tierra volvía a temblar bajo el paso del Montenegro. El sonido de los cascos del caballo retumbó en el patio empedrado del Pazo. Los criados, alarmados por el eco, salieron presurosos, incrédulos al ver la figura del amo ante sus ojos. Nadie lo había esperado. Nadie lo había olvidado. Como si el tiempo hubiera girado en círculo, su presencia llenó de nuevo cada rincón con una fuerza que imponía y perturbaba. ¿Dónde está don Pedrito?, preguntó con voz seca, sin desmontar. Un criado, temblando, señaló hacia el interior del pazo. Don Juan Manuel desmontó lentamente, con dignidad casi ritual, y sin mirar a nadie, avanzó por el corredor de piedra, como si cada paso afirmara su dominio, como si la casa misma despertara de un largo letargo al sentir de nuevo su dueño. En el gran salón, bajo un retrato oscuro de un antepasado con armadura y cruz, el aire parecía más denso. La presencia del hidalgo ocupaba todo. Se detuvo en el centro, miró a su alrededor y exhaló despacio, como quien vuelve a respirar su destino. No hubo bienvenida, ni alegría, ni lágrimas. Solo el silencio espeso del pazo y el rumor de los criados espiando desde los corredores. El señor de Montenegro había regresado, y con él, la memoria de un pasado que no había muerto. Apenas comenzaba el drama que haría temblar los cimientos de la casa y de su linaje. Porque allí donde pisa el águila, ni la sangre ni el tiempo pueden olvidar. Capítulo 2. La casa y el linaje. La vieja casa solariega de los Montenegro, asentada entre los castaños y las tierras húmedas de Galicia, parecía despertar con desconfianza a la presencia del amo. Desde su regreso, una tensión apenas contenida recorría muros y corredores. Las habitaciones, que durante años fueron dominios silenciosos y apagados, se llenaban ahora con la sombra imponente de don Juan Manuel, que transitaba con paso firme y mirada fija, como si no hubiese pasado un solo día desde su partida. El pazo, de techos altos y muros gruesos, conservaba una atmósfera opresiva. Las tapicerías ajadas, los crucifijos ennegrecidos por el humo del tiempo, las armaduras vacías apoyadas en las esquinas,
parecían formar parte de un mundo detenido. Era un universo cerrado, de nobleza rancia y orgullosa, donde cada objeto era un testigo del pasado glorioso de la Casa Montenegro. En ese mundo antiguo, los nombres lo eran todo. Y el de Montenegro aún imponía respeto. El linaje era largo, enraizado en conquistas, posesiones, antiguos fueros y alianzas de sangre. Pero ahora, en la mirada del pueblo, esa estirpe se veía como un árbol torcido, cuyas ramas se desgajan bajo el peso de los años y las discordias. Porque los Montenegro, aunque nobles, no escapaban a la corrupción de la carne, ni al olvido de la honra. Don Juan Manuel lo sabía. Por eso su retorno no era solo una vuelta al hogar, sino un desafío. Su presencia reclamaba un orden perdido, una jerarquía quebrada. No había venido para descansar en su vejez, sino para alzar el blasón, aún a costa de la ruina de sus propios hijos. Don Pedrito, el primogénito, llevaba años administrando el Pazo. Era un hombre reservado, elegante, con maneras modernas y mente calculadora. No compartía la rigidez de su padre ni su visión del honor. En sus ojos brillaba la ambición de quien ve el apellido como una llave hacia otras esferas, más urbanas, más políticas, más acomodadas. Desde que tomó las riendas de la propiedad, había entablado tratos con notables del clero y de la nobleza vecina. Su voluntad era clara: alejarse del mito del Montenegro guerrero y construir una nueva casa basada en convenios, no en duelos ni terrores. Don Gabriel, el segundo hijo, se había volcado al estudio. Era un hombre introspectivo, casi místico. Leía a los escolásticos y pasaba horas en la biblioteca entre los tomos polvorientos que hablaban de santos, dogmas y penitencias. Veía en su padre una figura arcaica, herida por el pecado, y en su hermano mayor un político sin alma. Su fe era su refugio, pero también su arma. Desde una moral severa, juzgaba todo cuanto ocurría en la casa con ojos de inquisidor. Luego estaban las hijas. Doña Mariana, la mayor, soltera por decisión o por miedo, llevaba el orden del hogar con mano firme, aunque callada. Custodia del recuerdo de su madre, fallecida años atrás, sentía la presencia de don Juan Manuel como un espectro que abría viejas heridas. Las otras hermanas, menores, vivían entre rezos, bordados y suspiros no pronunciados, educadas para obedecer, para servir, para temer. El reencuentro de don Juan Manuel con sus hijos no fue cálido. Fue una reunión marcada por la distancia, la ironía y las miradas torvas. El patriarca no ofreció explicaciones sobre su ausencia, ni pidió disculpas por su silencio. Se sentó en la cabecera del comedor, ordenó que le sirvieran vino de su cepa y contempló uno a uno a sus descendientes como un juez que mide el valor de los hombres. ¿Así se gobierna esta casa en mi ausencia?, preguntó, rompiendo el silencio como si disparara un arcabuz. Don Pedrito, con gesto contenido, respondió: La casa sigue en pie, señor. Hemos hecho lo necesario para mantenerla dignamente. Dignamente, repitió el padre, con un dejo de burla. ¿Y qué entiendes tú por dignidad, muchacho? ¿Tratos con curas y alcaldes? ¿Cenar en mesas ajenas para salvar el apellido? El golpe fue certero. Don Pedrito bajó la vista, mientras don Gabriel entrecerraba los ojos, atento a cada palabra como si se tratase de una disputa teológica. Las hermanas, tensas, permanecían en silencio. Esta casa no se sostiene por la diplomacia ni por las indulgencias, continuó el padre. Se sostiene por la sangre, por la voluntad de imponerse. Así ha sido siempre. Y así será mientras yo respire. La atmósfera se volvió espesa. Don Juan Manuel, como un águila sobre el risco, observaba con orgullo y desprecio al mismo tiempo. Sabía que había dejado una grieta en la casa al partir. Pero también sabía que regresaba a tiempo para cerrar esa herida a su modo, con la espada de la palabra y la lanza del orgullo. Esa noche, los criados murmuraron en los corredores. Las luces se apagaron una a una. El viejo Montenegro, en su cámara alta, contemplaba el techo de madera oscura, como si leyeran en las constelaciones de su linaje. Sabía que no había paz posible. Solo el inicio de una guerra silenciosa donde el enemigo no estaba fuera, sino sentado a su misma mesa. Capítulo 3. El conflicto de las voluntades. Las jornadas siguientes al retorno del señor de Montenegro se vivieron con un aire contenido, como si la propia casa respirara con dificultad. El Pazo, en su estructura de granito húmedo y vigas añejas, se convirtió en escenario de silencios densos,
de gestos duros, de miradas que evitaban cruzarse. Todo cuanto ocurría era observado con recelo, incluso por los criados, que, pese a haber conocido al amo en su juventud altanera, ahora lo veían transformado en un anciano de hierro cuya presencia les encogía el alma. Don Juan Manuel, desde su regreso, se propuso retomar el mando de su casa con la autoridad que su sangre y su apellido le conferían. Despreciaba en silencio las decisiones tomadas por don Pedrito durante su ausencia. Le irritaba la organización moderna de las cuentas, la cordialidad con los curas del pueblo, las visitas diplomáticas al señor obispo, las recepciones sin protocolo ni espada. A sus ojos, todo eso era traición a la estirpe, rendición ante una nueva época que él no reconocía ni respetaba. «No quiero alcaldes en mi mesa», dijo una mañana con tono firme. «Tampoco prelados ni doctores. Aquí se sienta quien lleve la honra clavada en el pecho y la palabra limpia como cuchillo. Lo demás es charla de mercaderes». Don Pedrito, hábil para callar lo que no convenía decir, no respondió. Pero sus ojos hablaban. Había en ellos una furia controlada, una humillación sostenida por el deber. Su padre le hablaba como a un vasallo. Y él, que se había esforzado por mantener el nombre de Montenegro en pie entre los notables, debía soportar la descalificación como si fuese un simple aprendiz de nobleza. Don Gabriel, en cambio, parecía crecer en ese clima sombrío. Se movía con una calma casi fúnebre, entre rosarios y doctrinas. Para él, el regreso del patriarca no era solo una cuestión familiar, sino un signo divino. El juicio estaba próximo. Lo creía sinceramente. Y todo debía ponerse en orden, las almas, los actos, la sangre. Don Juan Manuel, con su vida disipada, debía expiar su culpa. Y si no lo hacía por su voluntad, lo haría por la palabra que castiga. «Padre», le dijo en una ocasión, «habéis vivido sin Dios durante demasiados años. El mundo cambia, pero el alma no. Aún podéis salvar la vuestra si os inclináis ante la cruz». Don Juan Manuel lo miró con ironía. Se sirvió un trago de orujo, escupió a un lado y replicó: «Yo ya he hecho mis cuentas con el cielo. Si he de pagar, que me lo cobre él cuando me quiera. Pero aquí abajo, Gabriel, mando yo». Aquella respuesta rompió el equilibrio precario que aún sostenía la convivencia. Don Gabriel se retiró a sus aposentos, con los labios apretados y el corazón inflamado de «Se lo morau». Ya no bastaría la oración. El alma del patriarca debía doblegarse. O consumirse. Las tensiones se extendían también a las mujeres del Pazo. Doña Mariana, siempre tan comedida, no ocultaba su disgusto ante los desplantes del padre. Veían en la sombra de los años más duros de su madre, cuando el honor familiar se manchaba con escándalos y ausencias. Ahora, al tenerlo de nuevo bajo el techo común, sentía que el dolor volvía a despertar en las paredes del hogar. «No puede ser que vivamos de nuevo en medio del miedo», susurró una noche a sus hermanas, sentadas junto a la chimenea. «El padre es el padre», respondió una de ellas, con resignación. «Pero el Pazo es de todos», replicó Mariana. «Y no podemos permitir que lo consuma su orgullo». Así, la casa se dividía en bandos callados. Nadie decía nada, pero todos tomaban posición. Los criados lo sabían. Los perros lo sentían. El viento, que silbaba entre las rendijas del tejado, parecía traer consigo las voces de generaciones pasadas, como si los antiguos Montenegro acudieran en espíritu a presenciar el juicio final de su linaje. Una tarde, mientras caía una llovizna persistente sobre el jardín de cipreses, don Juan Manuel salió a cabalgar. Vestido con su capa oscura y su sombrero de ala ancha, se internó por los caminos fangosos, escoltado solo por su memoria. A cada paso, parecía mirar con desdén el presente. Los nuevos cultivos, los obreros con sus herramientas modernas, los curas jóvenes que pasaban en bicicleta. Nada de eso le pertenecía. Nada de eso tenía nobleza. Volvió al anochecer, empapado y frío, pero con los ojos encendidos. Había tomado una decisión. Al día siguiente, mandó llamar a su escribano. En la gran sala del despacho, encendió una vela, bebió un sorbo de vino y anunció: «Voy a rehacer mi testamento». Y con esas palabras, lanzó la primera piedra del conflicto que haría estallar a los Montenegro desde dentro. Porque cuando el poder se disputa entre la sangre y la voluntad, las heridas que se abren no siempre cicatrizan con el tiempo. Capítulo 4. La sombra del testamento.
La noticia de que don Juan Manuel pretendía rehacer su testamento cayó sobre el Pazo como un trueno seco, sin estruendo, pero de resonancia profunda. Nadie lo comentó abiertamente, pero todos lo sabían. El escribano, hombre de escasa voz y grandes ojeras, había sido visto entrar por la puerta lateral del despacho. Allí, entre muebles vetustos y tapices descoloridos, el viejo patriarca dictaba con voz firme las nuevas cláusulas del porvenir. Aquel acto, aparentemente legal y cotidiano, encerraba una amenaza sorda, un aviso de tormenta. Porque en cada palabra escrita se sellaba una elección: premiar a unos, desheredar a otros. Don Juan Manuel no escribía solo para el notario, escribía para el destino, con la pluma afilada por agravios y recuerdos. Don Pedrito, aunque no había sido llamado, entendió de inmediato el alcance de aquella maniobra. Durante años había mantenido la hacienda, conciliado deudas, salvado el nombre de Montenegro de la ruina y el escarnio. Todo con la esperanza de que su esfuerzo fuese reconocido algún día. Pero su padre, al regresar como un dios airado, se disponía a reordenar el mundo según sus propios rencores. Quiere vengarse de la vida a través del papel, dijo, mordiendo un cigarro que jamás encendía. No le basta con haber dejado el vacío, ahora quiere gobernar desde la tumba. En el otro extremo del conflicto, don Gabriel observaba el proceso con la serena frialdad del que cree en la justicia divina. Para él, que el testamento excluyese a don Pedrito no era una afrenta, era una señal de purificación. La tierra debía volver a las manos puras, y él, sacerdote en alma, aunque sin sotana, se veía a sí mismo como el guardián del nuevo linaje. Un Montenegro nuevo, ascético, sin manchas de mundanalidad. Si el padre decide bendecirme con la herencia, dijo a Mariana una noche, será solo para custodiarla, no para gozarla. Convertiré el Pazo en casa de retiro y oración. Aquí no se criarán herederos del pecado, sino discípulos del Espíritu. Mariana lo miró, incrédula. ¿Y la sangre? ¿Y el apellido? ¿Y las hijas de esta casa? ¿Qué lugar tendrán en esa visión? Don Gabriel no respondió. Se persignó en silencio y se retiró. El rumor del testamento empezó a hervir en los rincones. Las criadas lo cuchicheaban en la cocina, al tiempo que amasaban pan y pelaban papas. Los jornaleros del campo hablaban de ello con sorna, apostando en voz baja por quién heredaría qué. En el fondo, todos sabían que lo que se estaba gestando era algo más que una cuestión de tierras. Era la sentencia final sobre el linaje Montenegro, y la historia, como una bestia dormida, empezaba a abrir los ojos. Don Juan Manuel, en tanto, se mantenía aislado. No por debilidad, sino por cálculo. Desde su escritorio, repasaba pergaminos viejos, papeles familiares, escrituras antiguas que atestiguaban duelos, alianzas y traiciones. El pasado lo envolvía como una niebla densa, y en ella encontraba justificación para cada trazo que ordenaba al escribano. Pero no todo era calma en su alma endurecida. Una noche, tras cerrar el último folio, se quedó en silencio, contemplando una miniatura de su esposa difunta. La dama de cuello. Pálido, mirada melancólica y labios sellados por la eternidad, parecía acusarlo sin palabras. Él, en un gesto inesperado, dejó caer la cabeza sobre la mesa, como si el peso del linaje al fin lo doblara. A la mañana siguiente, sin embargo, reapareció con el mismo paso firme y la mirada gélida. He cumplido con lo que me corresponde, dijo al escribano. El resto será cuestión de Dios, o del diablo. Pero el verdadero estallido llegó cuando don Pedrito, quebrando el silencio, se presentó en el despacho. No con súplicas ni reverencias. Con la frente en alto, con las manos vacías, pero cargadas de dignidad. He sabido que habéis reescrito el testamento, dijo. Y aunque no me corresponde juzgar vuestras decisiones, os advierto, desheredarme no os devolverá el tiempo perdido. Lo que hice, lo hice por todos. Si creéis castigarme, solo os condenáis más. Don Juan Manuel lo miró con una mezcla de ira y respeto. El hijo no temblaba. No bajaba la cabeza. Por un instante, en aquellos ojos cansados del padre, brilló un reconocimiento. Pero el orgullo era más fuerte. Has trabajado por esta casa, replicó, pero sin honra. La honra no está en los libros ni en las cuentas. Está en la sangre. ¿Y la tuya? Está tibia. Don Pedrito no respondió. Dio media vuelta y salió. En ese momento comprendió que no habría perdón ni justicia bajo ese techo. Solo guerra.
El testamento, aún no sellado, flotaba como un fantasma sobre todos. Y aunque la tinta no estaba seca, la maldición ya se había pronunciado. Capítulo 5. Entre muros que escuchan. La casa de Montenegro, tan callada en apariencia, parecía estar despierta bajo su cúpula de piedras antiguas. Como si los muros, testigos de generaciones enteras de pasiones, intrigas y pactos, retuvieran ecos de lo que se decía entre dientes y lo devolvieran deformado, amplificado, con un tono siniestro. Aquella mansión solariega era mucho más que un refugio. Era un organismo vivo, con nervios de madera crujiente, ojos ocultos tras tapices, oídos tallados en las molduras. La noticia del altercado entre don Juan Manuel y don Pedrito había empezado a escurrirse por corredores y galerías, como agua que se filtra entre piedras. Nadie se atrevía a hablar abiertamente, pero las miradas se cargaban de un peso distinto. Las criadas murmuraban oraciones en las noches, los mozos bajaban la voz al cruzar el zaguán, y Mariana se recluía cada vez más en su cuarto, como si intuyera que el aire mismo estaba cambiando de densidad. Don Pedrito, por su parte, se movía con más firmeza que nunca. Su figura, antes contenida por el respeto al padre y la tradición, parecía ahora liberada por el desprecio. Había decidido no abandonar la casa, no exiliarse. Permanecer sería su forma de resistencia. Ya no buscaba reconciliación ni herencia, buscaba sostener con la sola fuerza de su presencia una verdad que nadie se atrevía a pronunciar. No soy yo quien quiere esta guerra, decía a su esposa. Pero si he de dar la batalla, la daré con los ojos abiertos. En las altas estancias, don Juan Manuel apenas salía. Algunos decían que pasaba las tardes frente al retrato de sus antepasados, hablándoles como si aún pudieran escucharlo. Para él, el linaje era una llama sagrada que debía preservarse incluso a costa del sacrificio. La desobediencia de don Pedrito lo hería más por simbólica que por práctica. No era el dinero lo que estaba en juego, sino el orgullo de una casta que se desmoronaba como los muros del viejo Pazo. Don Gabriel, en cambio, caminaba por la casa como un espectro piadoso. Repartía bendiciones mudas, sonrisas escasas, y hablaba del mundo con un desapego que rayaba en lo místico. Pero bajo esa superficie de beato había una voluntad de hierro. Don Gabriel no solo deseaba ser heredero, deseaba restaurar el orden perdido. A sus ojos, la rebeldía de Pedrito era una enfermedad del espíritu que debía ser extirpada con firmeza y oración. Esta casa está maldita por la tibieza, decía a Mariana. No basta con administrar, hay que dominar. No basta con cuidar los campos, hay que gobernar las almas. Pero Mariana no se dejaba convencer. Conocía a Pedrito mejor que nadie. Sabía de sus noches de insomnio, de sus sacrificios silenciosos, de su lealtad sin aplausos. Lo había visto enfrentarse a los prestamistas, cubrir deudas que no eran suyas, evitar escándalos que podrían haber hundido el nombre Montenegro. A su modo, Pedrito era el único que aún amaba la casa. No como símbolo, sino como hogar. Una noche, Mariana se acercó a don Juan Manuel. La atmósfera era espesa, como si las lámparas de aceite no lograran disipar las sombras que colgaban del techo. Señor, dijo con voz firme, os lo ruego no por mí, sino por los hijos que esta casa aún puede dar. No con papeles ni sentencias, sino con paz. Hablad con vuestro hijo. Miradlo con ojos nuevos. No es ambición lo que lo mueve. Es justicia. El viejo patriarca alzó la vista. Por un instante, en sus pupilas se encendió un destello de emoción, casi de duda. Pero fue fugaz. El gesto duro volvió a apoderarse de su rostro, y con voz quebrada, pero decidida, respondió. La justicia no nace del amor, Mariana. Nace del orden. Y el orden fue roto. Y así, entre la sombra de la herencia y el peso del apellido, se profundizaban las grietas. Los Montenegro ya no eran una familia, eran piezas de un ajedrez fatal, cada uno encerrado en su lógica, su historia y su silencio. Las paredes del Pazo escuchaban, sí, pero también empezaban a crujir bajo la tensión contenida. Las campanas de la capilla privada sonaron una noche sin que nadie las hubiese tocado. Un viento helado recorrió los corredores. El mayordomo juró haber visto una figura blanca cruzar el corredor de los retratos. La servidumbre hablaba de presagios. Y en medio de todo, don Juan Manuel volvió a sentarse ante el testamento, con la pluma en la mano, pero sin fuerzas para escribir una palabra más. Como si, por fin,
Empezar a comprender que hay destinos que ni la sangre ni la ley pueden gobernar. Capítulo 6. Ecos de un linaje en ruinas. La madrugada cayó con el peso de los siglos sobre la casa de Montenegro. Era como si el tiempo se hubiera detenido, no por quietud, sino por agotamiento. En los corredores donde antaño resonaban las risas de fiestas y las órdenes de criados, ahora solo se oía el leve susurro del viento colándose por los marcos de las ventanas. El silencio no era una pausa, era una advertencia. Don Juan Manuel había pasado los últimos días encerrado en su despacho. A nadie recibía, y la única señal de vida eran los pasos arrastrados que, a ciertas horas, se oían entre las estanterías cubiertas de polvo. Se decía que el viejo caballero repasaba documentos antiguos, cartas de su padre, de su abuelo, testamentos pasados, blasones descoloridos. La historia de su estirpe lo obsesionaba más que el presente. Su nombre, creía, no debía morir como un eco débil entre pleitos de herencia. Debía brillar, aun en su ocaso, como una llama que se extingue con dignidad. Pero fuera de esos muros, la realidad avanzaba. La tensión con don Pedrito no solo no había disminuido, se había hecho más profunda, más enraizada. Las palabras ya no bastaban. Ahora se medían los silencios. Las comidas eran compartidas como si fueran ritos cargados de veneno. Cualquier gesto, una mirada, un movimiento de manos, podía leerse como una afrenta. Nadie se atrevía a hablar durante el almuerzo. La servidumbre servía los platos como en una misa fúnebre. Fue entonces cuando comenzó a hablarse de un cambio de testamento. Rumores, al principio, extendidos por un mozo de cuadra que decía haber visto a don Juan Manuel escribir con la pluma del notario. Luego, Mariana encontró un sobre con el sello roto en el escritorio del señor. Y más tarde, don Gabriel mencionó en una conversación con un clérigo amigo que las cosas estaban por enderezarse. Todo indicaba que don Gabriel estaba siendo favorecido en la nueva disposición. Don Gabriel, cada vez más seguro de su papel de redentor, comenzó a mostrarse con una arrogancia disfrazada de humildad. Hablaba de los designios de Dios, del orden natural de las cosas, del deber de los hombres rectos de hacerse cargo de la historia de sus apellidos. Su palabra se imponía incluso en lo litúrgico. Había comenzado a revisar los sermones del párroco del pueblo, a censurar lecturas en el oratorio, a reordenar los símbolos religiosos en la capilla de la casa. Pero en la oscuridad del ala norte, don Pedrito permanecía en pie, sin exhibiciones ni palabras grandilocuentes. Observaba. Tomaba nota. Esperaba. Sabía que la batalla no se ganaría con gritos ni con súplicas. Sabía que la casa hablaba por sí sola, y que, en algún momento, los secretos del linaje saldrían a la luz. Una tarde gris, el notario llegó al Pazo sin previo aviso. Su presencia fue como una señal de tormenta. Venía con un maletín viejo, los labios sellados y la mirada baja. Subió al despacho de don Juan Manuel sin decir palabra a nadie. Allí permaneció más de 2 horas. Cuando salió, se notaba que había lágrimas en sus ojos. Esa noche, el patriarca no bajó a cenar. Mariana, preocupada, fue a buscarlo. Lo halló frente a la chimenea, cubierto con una manta de lana, más viejo que nunca. La mirada de don Juan Manuel no era de furia ni de juicio. Era de cansancio. De un hombre que había perdido el pulso del mundo y que solo quería dejar algo en pie antes de marcharse. ¿Habéis cambiado el testamento?, le preguntó Mariana, sin rodeos. No por rencor, respondió él, con voz ronca, sino por necesidad. Este linaje necesita firmeza, no dudas. Gabriel tiene la vocación de los antiguos. Pedrito, es bueno, pero es débil. No es débil, dijo Mariana con un susurro dolido. Es el único que aún os ama. Don Juan Manuel guardó silencio. La madera en la chimenea crepitó como una carcajada sorda. Por primera vez, Mariana sintió que la casa temblaba, no por el viento ni por los pasos, sino por el peso de una decisión que cambiaría todo. Días después, en un acto solemne pero íntimo, don Gabriel comenzó a ocupar espacios que antes le estaban vedados. Tomó control de las llaves del archivo familiar. Ordenó que se repararan ciertas habitaciones. Dio instrucciones sobre la administración de los viñedos. Era claro que se consideraba ya el heredero, aunque el documento aún no fuera leído públicamente. Don Pedrito no protestó. Solo se retiró un poco más del bullicio. Pero en la penumbra, su figura crecía. No en poder, sino en autoridad moral.
La servidumbre lo respetaba en silencio. Los campesinos lo buscaban para resolver disputas. Mariana lo miraba con ojos de quien conoce el valor de la paciencia. En lo alto de la torre, una lechuza graznó con fuerza una noche sin luna. El símbolo no pasó desapercibido para nadie. Era como si el espíritu del linaje, ese que don Juan Manuel tanto invocaba, comenzara a moverse por su cuenta, ajeno a los designios de los vivos. Y así, el conflicto se tornaba más profundo, más íntimo, más inevitable. La batalla ya no era por tierras o por escrituras, era por la memoria. Por quien sería recordado como el verdadero heredero del nombre Montenegro. Capítulo 7. El eco de la sangre. El otoño había caído con fuerza sobre la comarca, tiñendo los montes de rojos intensos y ocres melancólicos. Las lluvias, intermitentes pero densas, arrastraban las hojas secas por los senderos que conducían al pazo, como si la naturaleza misma estuviera escribiendo una elegía al tiempo ido. Era la estación de las cosas que mueren con elegancia, del desgaste que no clama, del alma que se repliega. En el interior del pazo, ese ambiente se reflejaba en cada rincón. Don Juan Manuel, más delgado, más pálido, caminaba con lentitud apoyado en su bastón de ébano. Ya no dictaba órdenes con la voz firme de los días de antaño, sino que sugería, murmuraba, como si su autoridad se hubiera vuelto espiritual. No obstante, sus ojos, vivos aún en medio de la decrepitud, seguían vigilando cada movimiento de sus hijos. Don Gabriel, fortalecido por la certidumbre del testamento, se mostraba cada vez más seguro, rozando la altanería. Se había propuesto restaurar ciertos rituales familiares que en el pasado otorgaban prestigio al linaje Montenegro: la misa dominical oficiada en la capilla privada, las visitas formales a los hacendados vecinos, la lectura pública del Evangelio en el comedor. Todo lo hacía bajo el velo del deber religioso, pero en el fondo buscaba consolidar su figura como cabeza moral y social del clan. El pueblo, al principio cauteloso, empezó a observarlo con respeto. El joven Montenegro tenía la voz grave, el porte noble y la palabra medida. Pero había algo en su modo de mirar que inquietaba. Un brillo de juicio constante, de superioridad contenida. No era un tirano, pero tampoco era un hermano. Era un heredero. Don Pedrito, por su parte, se replegó al viejo taller del abuelo, donde aún se conservaban herramientas de orfebrería y libros de alquimia olvidados. Allí pasaba las tardes entre planos de relojes, fragmentos de metales, y fórmulas manuscritas que nadie más entendía. A veces, acompañado de Mariana, dejaba escapar alguna risa suave, algún recuerdo dulce, como si el mundo aún tuviera espacio para la ternura. Sin embargo, su silencio pesaba. No se defendía, no reclamaba su lugar, y eso desconcertaba más que cualquier discurso. Mariana lo observaba con creciente preocupación. Veía en Pedrito no al hijo olvidado, sino al verdadero alma de la casa. Pero sabía que el mundo no se rige por el alma, sino por la voluntad. Y la voluntad, en esos días, llevaba el nombre de Gabriel. Una tarde oscura, el sacerdote del pueblo, el padre Anselmo, visitó el pazo para bendecir la capilla. Don Gabriel lo acompañó con solemnidad, vistiendo una capa heredada del abuelo, bordada en oro viejo. Durante la ceremonia, el sacerdote aludió a la permanencia del orden divino en la sangre noble, y Gabriel inclinó la cabeza como quien acepta una corona invisible. Al salir, cruzó mirada con Pedrito, que lo observaba desde una galería lateral, entre sombras. Nada se dijeron, pero ambos sabían que el abismo entre ellos se agrandaba. Aquella noche, don Juan Manuel pidió hablar con sus hijos a solas. Los tres acudieron a su habitación, donde el viejo estaba postrado en una silla cerca del fuego. La escena tenía algo de teatral, pero también de íntimo. Como si el tiempo se hubiese detenido para dar lugar a una última verdad. «Hijos míos», dijo el patriarca con voz gastada. «No me queda mucho, y no quiero que la casa se divida cuando yo parta. El testamento está hecho, sí, pero el testamento no basta. Es preciso que haya concordia». Gabriel permanecía en silencio, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Pedrito, por su parte, alzó la vista, no con rebeldía, sino con una dignidad que sorprendió incluso al padre. «Concordia, padre», dijo don Gabriel al fin, «es posible cuando hay un centro firme. Yo he seguido sus pasos, he honrado el nombre, he velado por la casa. Nunca he rehuido mis deberes. Pero no se puede conciliar el hierro con la cera». «¿Y tú, Pedro?», preguntó el padre,
con un dejo de tristeza. ¿Qué tienes que decir? Nada, padre. Usted ya decidió. Y yo no vengo a pedir lo que no se me ofreció. Solo le pido que no se olvide de lo que amó en mí, cuando aún me miraba sin reservas. Don Juan Manuel Barjo la Cabeza. Por un instante, se hizo un silencio de los que pesan más que cualquier palabra. Luego, con voz quebrada, murmuró. Tal vez he fallado en lo más simple, en amaros por igual. Pero no me juzguéis. He vivido bajo el yugo del nombre, y el nombre exige sacrificios. Esa noche, los tres salieron sin cruzar más palabras. Y sin embargo, algo había cambiado. Las máscaras se habían resquebrajado. La verdad, aunque no dicha con precisión, se había insinuado con fuerza. Y la sangre, esa que se dice sagrada, no había sido suficiente para unir lo que el orgullo y el dolor separaban. Los muros del Pazo parecían respirar con lentitud. Los cuadros antiguos, los blasones, las reliquias familiares, todo miraba con ojos mudos el drama que se tejía en cada rincón. El linaje montenegro, como un animal herido, avanzaba hacia un desenlace inevitable. Y en lo profundo, como un río subterráneo, la historia preparaba su última curva. Capítulo 8. La sombra del linaje. La tensión acumulada en el seno del Pazo montenegro no tardó en extender sus ramificaciones más allá de los muros de piedra. Como una tormenta que se gesta en el horizonte y que los campesinos pueden oler antes de que asome el primer relámpago, el pueblo entero comenzó a percibir el cambio. Las habladurías, que alguna vez habían sido susurros de respeto hacia la ilustre familia, se tornaron en murmullos inquietos, comentarios entrecortados en las ferias y en los bancos de iglesia. Don Gabriel, cada vez más presente en los asuntos del municipio, había comenzado a imponer una política de orden férreo. Exigía tributos con mayor regularidad, vigilaba los límites de las tierras arrendadas con ojo escrupuloso y, por medio del nuevo administrador, un hombre enjuto y severo llamado Monforte, reclamaba viejos derechos feudales que durante años habían sido ignorados. La gente murmuraba que los tiempos oscuros del abuelo don Rodrigo Montenegro volvían con un nuevo rostro. Los más ancianos recordaban historias de castigos ejemplares, de jornaleros humillados por pequeñas faltas, de una época en la que el apellido del Pazo era ley y amenaza. Para algunos, Gabriel representaba la restauración de ese poder absoluto, para otros, el anuncio de una nueva tiranía. Entretanto, Pedrito, ajeno a los rigores administrativos, se había convertido en figura misteriosa y ambigua. Se le veía pasear por los caminos con paso errante, solo o en compañía de Mariana. A veces se detenía a hablar con niños, les fabricaba silbatos con cañas o les enseñaba juegos de ingenio. Los labradores lo miraban con simpatía, aunque también con desconcierto. Decían que tenía el corazón limpio, pero la cabeza en las nubes. Lo llamaban, sin malicia, el hijo bueno que no manda. Mariana se volvía cada vez más sombría. La distancia entre los hermanos le dolía como una herida propia. Observaba cómo Gabriel edificaba su reino de jerarquía y deber, mientras Pedrito se alejaba del mundo, refugiado en sus artilugios, sus libros de relojería y sus sueños imposibles. Ella sabía que ambos amaban al padre, pero también sabía que el amor no bastaba. Don Juan Manuel seguía vivo, pero ya no era el centro de la casa. Ahora, la lucha por el nombre y por la memoria lo desplazaba. Una mañana, el viejo Bernaldo, mayordomo del Pazo desde hacía más de 40 años, fue reprendido duramente por el nuevo administrador. Había entregado a una viuda pobre unos cántaros de aceite sin autorización, siguiendo una costumbre que en tiempos de don Juan Manuel era casi sagrada. Monforte lo acusó de robo y negligencia, y le retiró sus privilegios de servicio. El hecho conmocionó a los criados. Bernaldo, casi ciego, era una figura entrañable, símbolo viviente del antiguo orden doméstico. Al enterarse, Pedrito lo visitó en su cuarto, le llevó un vaso de vino y conversaron largo rato. Esa misma noche, sin pedir permiso, se dirigió al despacho y encaró a Gabriel. «Has deshonrado a un hombre que ha servido a esta casa más tiempo del que nosotros llevamos respirando», dijo con voz firme. Gabriel, sin levantarse de su escritorio, replicó: «No se gobierna con sentimentalismos. El linaje debe respetarse a sí mismo antes de exigir respeto. La caridad sin control es la raíz del desorden». «No es caridad, es justicia», respondió Pedrito. «Esta casa no se sostiene por el rigor de un administrador, sino por la lealtad de quienes la habitan. Bernaldo no robó,
cumplió una tradición que tú ni siquiera entiendes. ¿Y tú crees entenderla más? Preguntó Gabriel, alzando al fin la mirada. Te ocultas en tus juegos, en tus teorías de niño grande. Pero esta casa no se mantendrá en pie con silbatos ni relojes. Se necesita mano firme. El silencio que siguió fue más duro que cualquier grito. Pedrito dio media vuelta y salió sin decir palabra. Esa noche, Mariana lloró en la capilla, arrodillada frente al altar de la Virgen del Socorro. Pedía luz, pedía reconciliación, pedía que el linaje montenegro no se perdiera en la sombra de su propio nombre. En los días siguientes, la noticia del conflicto llegó al pueblo, amplificada por los rumores y el morbo popular. Algunos decían que Gabriel había echado a su hermano. Otros afirmaban que Pedrito planeaba marcharse a Santiago, a vivir de sus inventos. Se tejían historias, se creaban leyendas. Y mientras tanto, en el corazón del Pazo, don Juan Manuel parecía encogerse, como un árbol seco que resiste el viento más por obstinación que por fuerza. El linaje montenegro, aún orgulloso y temido, se convertía poco a poco en símbolo de decadencia. No por falta de tierras ni de escudos, sino por la ausencia de alma común. El águila del blasón, dorada en sus alas y heráldica en su vuelo, comenzaba a parecer un espejismo. Y el pueblo, sabio en su intuición, comenzaba a preguntarse si el apellido Montenegro era una gloria del pasado, o una tragedia en curso. Capítulo 9. La fractura del alma. El invierno había llegado de golpe, como si el cielo hubiera decidido descender sobre la tierra y cubrirlo todo con un manto gris. Las nieblas invadían las llanuras, y el viento que soplaba desde el norte traía consigo el eco de los recuerdos y las presencias ausentes. El Pazo de los Montenegro se hallaba sumido en un silencio pesado, interrumpido solo por el crujir de la madera y los pasos apurados de los sirvientes que intentaban mantener a raya el frío. Mariana, con los ojos más sombríos que nunca, recorría los pasillos como si fuera una sombra de sí misma. La vibrante juventud que había caracterizado su andar se había desvanecido en la quietud de esos días largos y solitarios. En su pecho ardía una angustia callada, la sensación de que todo lo que amaba se desmoronaba poco a poco y que nada podría detener el curso de los acontecimientos. A veces, cuando se asomaba a la ventana, veía a Pedrito caminar por los jardines, absorto en sus pensamientos, ignorante de todo lo que pasaba dentro de su propia casa. Pero lo más doloroso para Mariana no era la soledad, ni la creciente hostilidad de Gabriel, sino el alejamiento absoluto de Pedrito. A medida que el joven se sumergía más en sus estudios y en su mundo de relojería y máquinas, ella sentía que él se iba despojando de todo lo que los había unido: los recuerdos, las risas compartidas, los secretos susurrados en la oscuridad. Pedrito se había convertido en un extraño, en alguien que, aunque a su lado, no podía alcanzarse. Mientras tanto, Gabriel seguía imponiendo su voluntad con más rigor, estableciendo nuevas normas en el Pazo. Ordenó la remodelación de la capilla para darle un aire más solemne, más imponente, y lo mismo hizo con los establos y la huerta, donde las antiguas prácticas familiares fueron reemplazadas por métodos más modernos, o eso le gustaba llamar a él. Cada cambio era un recordatorio constante de que la tradición de los Montenegro estaba siendo sustituida por un nuevo orden, uno que parecía más frío y distante, y menos ligado al espíritu de la familia. Las discusiones entre los hermanos se hicieron más frecuentes y más duras. Pedrito, con su espíritu rebelde y su creciente resentimiento, se oponía cada vez más a las decisiones de Gabriel. Había algo en su mirada, algo en su manera de hablar, que resultaba hiriente para el mayor. Gabriel, quien siempre había sentido que tenía el derecho de ser el líder, comenzaba a experimentar una sensación de inseguridad. La figura de su hermano, tan distante, tan aislada, lo desbordaba, como una marea que amenaza con arrastrar todo a su paso. «¿Qué te pasa, Pedrito?», le preguntó una tarde, al encontrarse con él en el comedor, donde el fuego crepitaba en la chimenea, arrojando luces y sombras distorsionadas sobre las paredes. «¿Por qué no puedes entender que esto es lo que se necesita? Este lugar no puede seguir siendo lo que era. El linaje tiene que renovarse, tiene que ser fuerte, y para eso se necesita orden». Pedrito levantó la mirada, cansado, con los ojos cargados de una tristeza que parecía no tener fin. «Lo que tú ves como orden, Gabriel, yo lo veo como una jaula. Te has encerrado en la idea de que todo debe seguir un camino recto, sin lugar para la duda, para el amor, para la complicidad. Estás destruyendo lo que nos mantenía unidos». Gabriel lo miró con desdén, su orgullo herido. «¿Y qué propones?
¿Que sigamos como antes, con todo su caos? ¿Que nos hundamos en la mediocridad de un pasado que nos arrastra hacia la decadencia? Tú no entiendes nada, Pedrito. No entiendes lo que es ser el dueño de todo esto. Tal vez no, respondió Pedrito, con un tono apagado. Pero sé lo que es ser libre. Y aquí ya no hay libertad, Gabriel. Solo reglas que no conducen a nada. El silencio que siguió fue espeso, denso, como si las palabras no pudieran salir, como si el aire se hubiese vuelto irrespirable. Gabriel no replicó. Sabía que no podía contestar, que no podía justificarse. No sin perder la razón de su propio proyecto. Al día siguiente, Pedrito desapareció. No se encontraba en el Pazo ni en los alrededores. Mariana, alarmada, preguntó a todos los sirvientes, pero ninguno había visto nada extraño. Los rumores empezaron a circular. Algunos decían que Pedrito había huido, cansado de la vida que su hermano le imponía. Otros afirmaban que se había perdido en los bosques cercanos, sumido en su propia locura. La verdad era que nadie sabía realmente qué había sucedido con él. Por su parte, Gabriel no mostró ninguna preocupación, al menos no de manera evidente. En su mente, el desdén de Pedrito era una muestra más de su incapacidad para comprender lo que se le había otorgado. El Pazo, su vida, su linaje, todo aquello le pertenecía, y lo defendería con uñas y dientes. Sin embargo, en la quietud que siguió a la desaparición de Pedrito, algo comenzó a agitarse dentro de él. Durante las largas noches, cuando el viento aullaba fuera y las sombras danzaban en las paredes, Gabriel se despertaba sobresaltado, con la sensación de que había hecho algo irreversible, de que el precio de su ambición había sido más alto de lo que imaginaba. Mariana, por su parte, se sumió en una profunda desesperación. Aunque no lo decía, sus ojos reflejaban la misma pérdida que sentía en su interior. El amor por su hermano se había convertido en una herida abierta, una herida que no sanaba, que no podía cerrarse. En su corazón, el miedo se mezclaba con la rabia. Sabía que algo terrible estaba por ocurrir, que el destino de los Montenegro ya no era una cuestión de honor o de familia, sino de supervivencia. Y, mientras todo esto sucedía, el nombre de Montenegro, que alguna vez había sido sinónimo de poder y grandeza, comenzaba a desvanecerse en el viento helado del invierno, como una sombra que se pierde en la niebla. Capítulo 10. La respuesta del vacío. El Pazo Montenegro se había convertido en una cárcel de silencio. Los días parecían dilatarse en la fría espera, una espera que no anunciaba nada, salvo la impotencia de quienes habitaban sus pasillos. La desaparición de Pedrito había marcado un quiebre definitivo en la estructura de la familia, algo irreversible que ni el paso del tiempo podría borrar. La casa que una vez había resonado con los ecos de la risa y la conversación ahora estaba sumida en una quietud ominosa. Gabriel, acostumbrado a imponer su voluntad, comenzó a buscar respuestas de una manera aún más rígida y decidida. Sabía que el control de la situación era clave, y que su hermano había dado el golpe definitivo al escapar, dejando atrás el lazo que alguna vez los unió. Sin embargo, su búsqueda de Pedrito no era tanto por el deseo de recuperarlo como por el afán de demostrar que la familia debía seguir su curso, independientemente de las ausencias. Durante las primeras semanas, el hombre que fuera el núcleo de la autoridad en el Pazo Montenegro se convirtió en una figura aislada, un ser que, sin embargo, sentía la presión de un fracaso que se cernía sobre él como una sombra. Su voluntad de hierro se agrietaba en los momentos de soledad. Durante la noche, cuando los sonidos de la casa se apagaban y la luz del fuego en la chimenea lanzaba sombras danzantes sobre las paredes, Gabriel se encontraba en su despacho, sin poder concentrarse, mirando la nada. Pero la soledad no era solo suya. Mariana, que había perdido su punto de apoyo en el hermano que amaba, deambulaba por los pasillos sin rumbo. Ya no había risas entre ellos, ni conversaciones amargas que al menos pudieran liberar tensiones. Ella misma se sentía atrapada en su propia vida, una vida que había dejado de tener sentido. El vacío que la invadía era tan grande que ni siquiera el consuelo de la capilla, con su luz tenue y sus viejos íconos de la Virgen y los santos, podía llenar. Un día, mientras paseaba por los jardines del Pazo, Mariana vio a su padre, don Juan Manuel, en el umbral de su despacho. El hombre de cabellos plateados, antaño imponente en su presencia, ahora parecía un hombre envejecido por el dolor y el cansancio. Observaba las montañas al fondo, como si intentara encontrar allí la respuesta a las preguntas que no se atrevía a formular. Mariana se acercó a él con paso lento, su corazón cargado de una mezcla de amor y tristeza.
Don Juan Manuel, al escuchar sus pasos, la miró sin sorpresa, como si hubiera sabido que ella llegaría. «Padre», dijo ella, suavemente, «¿cómo estás?» Don Juan Manuel no respondió de inmediato. Sus ojos, fijos en las montañas lejanas, parecían perdidos en algún recuerdo. Finalmente, dijo: «No estoy bien, Mariana. La casa se deshace como un viejo castillo de cartas. Pedrito ha desaparecido, y aunque mi corazón me dice que debe regresar, temo que jamás lo haga. Gabriel. Gabriel está perdiendo la batalla con su propio orgullo. Y tú estás perdiendo la esperanza». Mariana sintió un nudo en la garganta. Su padre, al que siempre había considerado una figura invulnerable, parecía tan frágil como un roble antiguo que se resquebraja por dentro. «¿Y qué debemos hacer, padre?», preguntó, casi en un susurro. Don Juan Manuel se giró lentamente hacia ella, y por un momento pareció recobrar parte de su antiguo vigor. «Lo que siempre hemos hecho, resistir. Pero, ¿a qué precio, Mariana? Este lugar ha quedado huérfano de todo lo que alguna vez lo hizo grande. No puedo decirte qué hacer. Solo que guardes tu corazón, que no lo entregues tan fácilmente, pues aún hay algo que defender aquí». El peso de sus palabras cayó sobre ella como una losa. La angustia que sentía por su hermano, la desconfianza creciente hacia Gabriel, el sentimiento de estar atrapada en una red de decisiones ajenas. Todo eso se mezclaba en su interior, y el caos de sus emociones no encontraba salida. Esa noche, la atmósfera en el Pazo se tornó aún más pesada. La familia se había reunido en la gran sala para la cena, pero el ambiente era frío, distante. Gabriel, por primera vez, parecía mostrar señales de cansancio. Su mirada, usualmente desafiante, estaba opaca. No decía nada, pero sus ojos recorrieron el rostro de cada uno de los presentes, como si tratara de buscar algo que ya no existía. En su interior, el duelo era silencioso, pero profundo. Mariana, sentada al otro lado de la mesa, no podía apartar la vista de su hermano. El odio que sentía hacia él por la manera en que había gestionado las cosas se mezclaba con una angustia que la consumía. No entendía cómo podían haber llegado a esto. A veces, cuando lo miraba, sentía que él ya no era el mismo. Gabriel había cambiado, y lo había hecho de una manera irreversible. La conversación durante la cena, que normalmente era fluida, se volvió torpe y desarticulada. Nadie sabía cómo iniciar un diálogo, y los pocos intentos de conversación murmurados no lograban ocultar la distancia que se había abierto entre los miembros de la familia. «¿Tú crees que Pedrito volverá?», preguntó Mariana, rompiendo finalmente el silencio. Gabriel alzó la mirada y, por un instante, algo en su rostro pareció suavizarse. Pero fue fugaz, como una nube que se desvanece antes de que el sol la toque. «No lo sé», respondió, su voz más baja de lo habitual. Espero que regrese. «Pero no sé si tiene algo que buscar aquí». Mariana lo miró fijamente, sintiendo un resentimiento creciente. ¿Cómo podía hablar así de su propio hermano? ¿Cómo podía, con tanta facilidad, considerarlo perdido? Esa noche, mientras la casa se sumía en el silencio profundo de la madrugada, Mariana se quedó despierta durante horas, mirando la luna llena que se reflejaba en los cristales de la ventana. En su mente, las preguntas flotaban como sombras imposibles de disipar. ¿Qué quedaba de la familia Montenegro? ¿Qué quedaba de su linaje, si los lazos que unían a sus miembros se deshacían uno a uno? La casa parecía ser solo un cascarón vacío, y ella se sentía como una intrusa en su propio hogar, atrapada entre dos mundos, el que alguna vez conoció y el que estaba naciendo de las cenizas de lo que ya no era. Capítulo 11. La descomposición del alma familiar. El tiempo seguía su curso de manera implacable en el Pazo Montenegro, y con él, el desmoronamiento interno de lo que alguna vez había sido una familia unida por la tradición y la solemnidad de su linaje. Sin embargo, ahora, en la quietud de los días interminables, la desconfianza y el dolor se habían instalado en cada rincón, como una enfermedad que carcomía el alma de la casa. La aparición de una carta trajo consigo una ráfaga de aire frío, un recordatorio de que fuera de los muros del Pazo, el mundo seguía girando sin compasión. La misiva llegó sin previo aviso, y su contenido, revelador y alarmante, alteró la ya frágil estabilidad de los Montenegro. Era de la mano de don Felipe, un viejo amigo de la familia, cuya relación con la casa había sido siempre de respeto mutuo. Sin embargo, la carta que envió no traía palabras de consuelo, sino una dura acusación.
En ella, hablaba de los rumores que circulaban por la ciudad y que, de alguna manera, parecían haber llegado a oídos de personas que no pertenecían a los círculos cercanos de los Montenegro. Decía que Gabriel había estado involucrado en negocios poco claros, algo que no solo comprometía su honor, sino el de toda su familia. El nombre de Gabriel estaba manchado de sospechas, y esa carta se convirtió en el detonante para una serie de confrontaciones dentro del Pazo. Don Juan Manuel, el patriarca, al recibir la carta, experimentó un golpe emocional tan fuerte que no pudo esconder su preocupación. Sentado en su despacho, con las manos temblorosas, le pidió a su hija Mariana que lo acompañara. Mariana, dijo, su voz grave y cansada, mira lo que ha llegado. No puedo creer lo que leo, pero sé que nada en este mundo es lo que parece ser. Gabriel está arrastrando a todos nosotros al abismo con sus decisiones. Mariana, que había permanecido en silencio durante días, tomó la carta con dedos vacilantes y comenzó a leer. Cada palabra parecía más pesada que la anterior. Gabriel había sido acusado de deshonrar el nombre de la familia, de implicarse en transacciones oscuras que podían traer consigo consecuencias legales y sociales devastadoras. La imagen que ella tenía de su hermano se resquebrajaba ante sus ojos, como si todo lo que había construido a su alrededor fuera una fachada que caía sin piedad. ¿Qué haremos, padre?, preguntó Mariana, incapaz de disimular el temor en su voz. Ella sabía que no podía quedarse de brazos cruzados ante la inminente tormenta que se cernía sobre ellos. No lo sé, respondió don Juan Manuel, alzando la vista hacia el techo como si tratara de hallar alguna respuesta en las alturas. Lo que sí sé es que esto no puede quedar así. Si Gabriel ha cometido esta locura, será él quien deba enfrentarse a las consecuencias. Pero, ¿y nosotros? ¿Cómo enfrentamos el desprestigio que ya se ha esparcido? Mariana, al ver la desesperación en los ojos de su padre, no pudo evitar sentir una oleada de tristeza. Había sido testigo del esfuerzo de don Juan Manuel por mantener la dignidad de la familia, de cómo luchaba contra viento y marea para preservar lo que quedaba de su honra. Pero ahora, todo parecía escapar entre sus dedos. Mientras tanto, Gabriel, quien había estado completamente aislado en sus pensamientos, no hizo sino aumentar la distancia entre él y los demás. Sabía que las acusaciones de don Felipe eran serias, pero había llegado al punto en que su propio orgullo y su incapacidad para admitir sus errores lo mantenían en un estado de negación. Esa misma tarde, cuando la carta ya se había leído en toda su magnitud, Gabriel decidió enfrentarse a su padre. La situación, ya insoportable, exigía una respuesta. Sin embargo, en lugar de un enfrentamiento directo, como se hubiera esperado, Gabriel se limitó a sentarse frente a don Juan Manuel, en un silencio que era más pesado que cualquier grito. «Padre, sé que lo que lees aquí no es bueno», comenzó, su voz llena de una calma tensa. «Pero no puedo negar lo que he hecho. No puedo negar que mis decisiones han sido erradas. Sin embargo, aún no entiendo por qué todos me miran como si fuera el culpable de todo lo que está pasando en esta casa». Don Juan Manuel, al escuchar las palabras de su hijo, se levantó con una brusquedad que sorprendió a Gabriel. Su rostro estaba marcado por la preocupación y el enfado, una mezcla de emociones contradictorias. «No entiendes, Gabriel», exclamó con desesperación. «Tú no solo has puesto en peligro tu futuro, sino el de toda esta familia. Las decisiones que tomas nos afectan a todos. Y tú, arrogante como siempre, sigues pensando solo en ti». Gabriel permaneció en silencio, pero la mirada en sus ojos era de una intensidad feroz. Sabía que no podía seguir ocultando la verdad. Había fallado, pero el orgullo aún lo mantenía en pie. Mientras tanto, Mariana, desde el umbral de la puerta, observaba la escena sin poder intervenir. Quería gritarles a ambos, detenerlos antes de que se desgarraran por completo, pero algo en su interior le decía que ya nada podía detener lo que ya había comenzado. La conversación no condujo a ninguna conclusión. Gabriel se levantó de la mesa sin mirar a su padre y salió al jardín, donde la lluvia comenzaba a caer lentamente. El sonido del agua golpeando el suelo era el único ruido que se escuchaba en la casa, un contraste con el bullicio de pensamientos que invadía la mente de los habitantes del Pazo. Esa noche, la descomposición de la familia Montenegro parecía irreversible. Los lazos que una vez unieron a sus miembros se habían aflojado, y cada uno, por separado, luchaba contra las propias sombras de sus decisiones. Gabriel, cada vez más distante, seguía el camino de la autodestrucción, mientras que su padre, don Juan Manuel,
Se consumía en la impotencia de no poder hacer nada para evitar el final de la historia que su familia había estado escribiendo durante generaciones. Mariana, sola en su habitación, miraba la oscuridad fuera de la ventana. Su alma, atrapada entre la lealtad a su familia y el dolor de ver cómo todo se venía abajo, no encontraba descanso. Capítulo 12. La sombra del destino. La lluvia no cesaba de caer. La tormenta había arrasado el Pazo Montenegro, trayendo consigo no solo agua, sino también las emociones más sombrías que se escondían en el alma de sus habitantes. El peso de la incertidumbre y la desesperación se había posado como una capa espesa sobre todos ellos. Mientras tanto, la calma de la casa era tan solo una apariencia, un engañoso reflejo de lo que realmente ocurría en su interior. La mañana siguiente, tras la violenta discusión de la noche anterior, encontró al Pazo sumido en un silencio inquietante. Don Juan Manuel permanecía en su despacho, con el rostro cansado y los ojos hundidos. Su corazón, cargado de años de esfuerzo por preservar el nombre de la familia, ya no sabía qué más hacer para detener el curso inexorable que había tomado la vida de su hijo Gabriel. La carta de don Felipe aún descansaba sobre su escritorio, como un recordatorio tangible de la traición, de los errores cometidos y de las consecuencias que se avecinaban. Gabriel, por su parte, había decidido refugiarse en la soledad. Se encontraba en uno de los rincones más apartados del jardín, donde las piedras empapadas por la lluvia parecían abrazarlo en su aislamiento. Los recuerdos de su vida pasaban por su mente con rapidez. Pensaba en las decisiones que había tomado, en las promesas rotas y en las heridas que había causado. No había escapatoria para él. Sabía que las sombras que lo rodeaban ya no se podían disimular. La verdad, tan aplastante como la tormenta, lo había alcanzado. Había sido tan fácil al principio. Las oportunidades, las propuestas tentadoras, el brillo de lo prohibido. Pero ahora, en medio de la lluvia, Gabriel veía con claridad lo que había hecho. Había arrastrado consigo a toda su familia hacia el borde del abismo, y el peso de esa culpa lo aplastaba. ¿Y ahora qué?, pensó, su mente perdida en la niebla de sus propias decisiones. La voz de Mariana lo sacó de su ensueño, y al volverse, vio su figura acercándose lentamente, envuelta en un manto oscuro que parecía reflejar el mismo vacío que él sentía en su interior. Gabriel, dijo ella con suavidad, aunque en su mirada se notaba una mezcla de tristeza y determinación, no puedes seguir así. Esto no solo te afecta a ti, nos afecta a todos. ¿Qué esperas lograr con este silencio? Gabriel la miró fijamente, sin poder contestar de inmediato. La imagen de su hermana, tan serena y preocupada al mismo tiempo, le provocaba una sensación de arrepentimiento aún más profunda. No sé qué hacer, Mariana. No sé si lo que he hecho tiene arreglo. Mi nombre, el de la familia. Todo está perdido. Tal vez lo mejor sea que nos olvidemos de mí. Ya he causado suficiente daño. Mariana dio un paso adelante, apretando los labios. Sabía que las palabras de su hermano eran el reflejo de su sufrimiento. El dolor de Gabriel no era solo físico, sino emocional. Se encontraba atrapado en su propio laberinto, y nadie más podía entrar para salvarlo de sí mismo. Gabriel, no es tarde para intentar cambiar. Pero seguir huyendo solo empeorará todo. Mi padre, nuestro padre, no te está condenando aún. Pero si sigues en este camino, no habrá vuelta atrás. Gabriel cerró los ojos, como si las palabras de su hermana fueran más pesadas que la propia lluvia que caía. Él sabía que tenía que enfrentarse a la verdad, pero la verdad también era su condena. En su alma, todo se sentía tan oscuro como el cielo cubierto de nubes que lo rodeaba. Mientras la lluvia seguía cayendo, Gabriel dio un paso hacia adelante, como si quisiera huir aún más. Pero algo dentro de él lo hizo detenerse. La figura de Mariana, tan firme, tan llena de una dignidad que él mismo había perdido, lo hizo reflexionar. Lo sé, Mariana. Lo sé, pero, ¿y si ya es demasiado tarde? ¿Qué más puedo hacer? El daño está hecho. El mundo ya no me perdonará. Mariana, con el rostro tenso, se acercó y lo miró directamente a los ojos. No estás solo en esto, Gabriel. No te olvides de eso. Yo te apoyaré, lo que sea que decidas. Pero tienes que enfrentar las consecuencias de tus actos, y solo entonces podrás encontrar alguna forma de redimirte. Un largo silencio siguió a sus palabras. Gabriel observó el suelo bajo sus pies, como si buscara algo a lo que aferrarse. Pero nada lo reconfortaba.
Solo la voz de Mariana, tan cálida y llena de esperanza, parecía ser el único hilo al que podía aferrarse. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Gabriel susurró: «Lo intentaré. Pero no prometo que sea suficiente. La familia está rota, y mi alma está perdida. Tal vez el sacrificio sea lo único que pueda ofrecer ahora». Mariana asintió, y sin decir una palabra más, se alejó. Sabía que Gabriel no había encontrado aún la paz, pero por primera vez en mucho tiempo, había un atisbo de esperanza en su corazón. Algo había cambiado. Tal vez no fuera mucho, pero era un principio. Gabriel se quedó allí, mirando el horizonte cubierto por la tormenta, como un hombre condenado a enfrentar su destino. La angustia de sus decisiones lo ahogaba, pero también había algo de determinación en su mirada. Quizás, solo quizás, podría encontrar la forma de sanar las heridas que él mismo había causado. La sombra del destino aún lo perseguía, pero tal vez el primer paso para liberarse de ella era aceptar las consecuencias y enfrentarlas con la misma intensidad con la que había vivido sus errores. Capítulo 13. La verdad que se oculta. La casa se encontraba sumida en una quietud tensa, como si el aire mismo se negara a moverse, atrapado por la incertidumbre que invadía los pasillos y las estancias del Pazo. Los ecos de la tormenta que había asolado la región aún resonaban en los recuerdos de los habitantes, pero la calma de la mañana les ofrecía solo un respiro momentáneo antes de que la realidad regresara con su peso implacable. Gabriel, que había decidido tomar las riendas de su destino, se encontraba de nuevo en su despacho. El papel sobre su escritorio seguía siendo el mismo, la carta de don Felipe, esa carta que había dado inicio a su propio tormento. Estaba allí, sobre la mesa, testigo de sus decisiones pasadas, de sus propios miedos y culpas. Aunque había decidido enfrentar la verdad, ese pedazo de papel parecía burlarse de él, desafiando su resolución. «¿Por qué no puedo simplemente deshacer lo que he hecho?», pensó Gabriel, observando la carta con una sensación de impotencia que lo ahogaba. En ese instante, la puerta se abrió lentamente y, sin hacer ruido, apareció don Juan Manuel. Su figura, tan solemne y cargada de historia, hizo que el aire en la habitación pareciera aún más denso. Gabriel no levantó la vista, como si temiera enfrentarse a su padre en ese momento, sabiendo que, más allá de las palabras, lo que realmente importaba eran las decisiones que había tomado y las que tendría que tomar de ahora en adelante. Don Juan Manuel se acercó con paso firme, sin prisas, como si cada uno de sus movimientos estuviera cargado de una reflexión profunda. Su rostro estaba serio, pero había algo en sus ojos que Gabriel no logró identificar. No era la mirada de un hombre iracundo ni la de un padre decepcionado, era una mirada pensativa, como si estuviera evaluando a su hijo con una preocupación que iba más allá de los errores cometidos. «Gabriel», dijo finalmente, su voz grave y pausada, «te he observado estos días. Has cambiado, lo sé. Y sé también que estás luchando con algo mucho más grande que tus propios sentimientos. Pero déjame decirte esto, la verdad no puede seguir escondida. No puede seguir siendo ignorada, no importa cuán duro sea el golpe». Gabriel levantó la vista por fin, encontrando en los ojos de su padre una resolución silenciosa, una comprensión que le heló el alma. A pesar de sus propios temores y dudas, su padre no parecía dispuesto a dejar que la mentira continuara arrastrándolos al abismo. La verdad debía salir a la luz, sin importar las consecuencias. «¿Qué esperas de mí, padre?», preguntó Gabriel con voz quebrada. Sabía que la respuesta no sería fácil, pero aún tenía la esperanza de que su padre pudiera ofrecerle alguna salida, algún tipo de consuelo para el caos en el que se encontraba. Don Juan Manuel lo miró por un largo momento, como si evaluara a su hijo, buscando la respuesta en su rostro, en sus ojos. Finalmente, habló con una serenidad que casi resultaba desconcertante. «Lo que espero, hijo, es que tomes responsabilidad. No puedes seguir huyendo de lo que has hecho, y tampoco puedes esconderte de la verdad. El nombre de la familia está en juego, y la reputación de tu madre y la mía también. Pero más allá de todo eso, lo que realmente está en juego aquí eres tú. Si no enfrentas tus propios demonios, serás siempre un hombre perdido». Gabriel no pudo evitar que un estremecimiento recorriera su cuerpo. La gravedad de las palabras de su padre caló hondo en su ser. No se trataba solo de la vergüenza que había arrastrado consigo, ni del daño hecho a la familia, sino de algo mucho más profundo, se trataba de su propia alma. Él mismo había sido su propio verdugo, y ahora, al igual que su padre, debía ser su propio salvador.
¿Y qué debo hacer, padre? ¿Cómo se enfrenta algo que no tiene solución? Preguntó Gabriel, sintiendo que el peso de la desesperanza lo aplastaba. Don Juan Manuel se quedó en silencio durante unos instantes, como si meditara sobre las palabras que iba a pronunciar. Luego, con un gesto casi imperceptible, se inclinó hacia adelante, colocando una mano sobre el hombro de su hijo. La verdad, comenzó, no te llevará a la paz de inmediato, pero sí te llevará a la libertad. Si no enfrentamos nuestras acciones, si no nos atrevemos a mirarlas de frente, no seremos capaces de avanzar. La familia está herida, sí, pero es capaz de sanar. Lo que más nos ha destrozado no es lo que hiciste, sino el miedo a reconocerlo. La redención no llega en el instante en que te arrepientes, llega cuando tomas la decisión de actuar con coraje, sin temerle a las consecuencias. Gabriel cerró los ojos, sabiendo que no podía seguir eludiendo su destino. La resolución que su padre le ofrecía era más amarga que dulce, pero al mismo tiempo sentía que era lo único que le quedaba. A lo lejos, como si el tiempo se hubiera detenido, el sonido de la tormenta empezó a desvanecerse, como si todo en su vida también estuviera a punto de calmarse, aunque no sin antes pasar por un doloroso proceso de purificación. Con una voz apenas audible, Gabriel respondió: «Haré lo que pueda. No sé si será suficiente, pero lo intentaré». Don Juan Manuel asintió lentamente, y con una última mirada que parecía despedirse de una época de su vida, se levantó, dejándolo solo con sus pensamientos. Gabriel quedó allí, solo, en el silencio de su despacho, enfrentando finalmente la verdad. Sabía que su futuro ya no podía ser ignorado, que la tormenta había llegado para quedarse, pero también sabía que tenía el poder, aunque fuera diminuto, de enfrentarla. En el fondo de su ser, algo comenzó a cambiar. La oscuridad que lo rodeaba no se disipó de inmediato, pero por primera vez en mucho tiempo, Gabriel sintió que podía enfrentarse a ella. Este capítulo se centra en la confrontación de Gabriel con su padre y el inicio de su proceso de aceptación y redención. La conversación entre ellos refleja la dificultad de enfrentarse a la verdad, pero también la importancia de hacerlo para sanar las heridas de la familia. La tensión entre lo que ha hecho y lo que debe hacer se profundiza, preparando a Gabriel para un cambio significativo. Capítulo 14. La decisión irrevocable. El amanecer trajo consigo una calma inquietante. La casa, que durante días había resonado con los ecos de la tormenta y la incertidumbre, se encontraba sumida en un silencio profundo, solo interrumpido por el leve crujido de los muebles antiguos o el sonido del viento acariciando las ventanas. Gabriel, aún envuelto en los pensamientos que su conversación con su padre había desatado, caminaba lentamente por los pasillos de la vieja casa familiar. No había podido dormir durante toda la noche. El peso de sus decisiones y la angustia por la verdad que debía enfrentar lo mantenían despierto, con la mente en constante agitación. Pensó en las palabras de su padre, esas palabras que habían calado hondo en su alma: la verdad no te llevará a la paz de inmediato, pero sí te llevará a la libertad. Sabía que no podía seguir huyendo, pero también comprendía que el precio de la libertad sería elevado. A medida que caminaba, recordó su juventud, aquellos días en los que su vida parecía tan sencilla y sus sueños tan claros. En aquellos momentos, el futuro no se presentaba como un enemigo al que temer. Pero ahora, el futuro parecía ser un abismo al que debía enfrentarse con valentía, sin saber si lograría cruzarlo sin caer. Al llegar a la sala principal, encontró a su madre, doña Teresa, sentada cerca de la chimenea. La luz tenue del fuego iluminaba su rostro, envejecido por los años pero aún lleno de una dignidad que Gabriel siempre había respetado. Su madre, a pesar de la tristeza que llevaba consigo, parecía mantenerse firme, como una roca en medio de la tormenta. Gabriel se acercó, sus pasos resonando en el suelo de madera. Al verla, una mezcla de sentimientos lo invadió: culpa, amor y el deseo de protegerla. Pero sabía que no podía seguir ocultando la verdad. Lo que se había hecho, ya no podía deshacerse, y lo único que quedaba por hacer era afrontar las consecuencias. «Madre, necesito hablar contigo», dijo, su voz grave, cargada de una determinación que no sentía completamente. Doña Teresa levantó la vista y, al verlo, su expresión cambió levemente. Sabía que algo importante estaba por suceder, algo que marcaría un antes y un después en sus vidas. Gabriel se sentó frente a ella, su mirada fija en el fuego mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas. «Sé que todo esto te ha causado mucho dolor», comenzó, mirando a su madre con los ojos llenos de remordimiento.
Yo he fallado, madre. He fallado a la familia, y no sé cómo arreglarlo. Doña Teresa lo observó en silencio, como si esperara que su hijo completara su pensamiento. Sabía que las palabras de Gabriel eran solo una fracción de lo que él realmente sentía, pero aún así, comprendió la magnitud de su sufrimiento. Siempre había sabido que su hijo era un hombre de honor, pero también sabía que los jóvenes cometen errores que los persiguen toda su vida. Gabriel, hijo, todos cometemos errores, dijo finalmente, su voz suave, pero cargada de una fuerza maternal que nunca había desaparecido. Lo que importa no es lo que has hecho, sino lo que harás ahora. No tienes que cargar con todo el peso del mundo sobre tus hombros. La familia está aquí, estamos aquí para ti. Y aunque las decisiones que tomes no serán fáciles, lo que más nos importa es que sigas siendo el hombre íntegro que siempre hemos conocido. Gabriel sintió una oleada de emociones al escuchar a su madre. Las palabras que necesitaba escuchar desde hacía tanto tiempo ahora llegaban, y de alguna manera, le ofrecían consuelo. Pero al mismo tiempo, la verdad que debía afrontar seguía ahí, inamovible, frente a él. Sabía que había llegado el momento de actuar. He decidido enfrentar la verdad, dijo con firmeza, levantando la mirada y encontrando en los ojos de su madre una comprensión que le dio fuerza. No puedo seguir ignorando lo que hice. Si debo asumir las consecuencias, lo haré. Pero quiero que sepas que lo hago por ti, por todos nosotros. Doña Teresa asintió lentamente, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y tristeza. Ella siempre había sabido que Gabriel no era un hombre de evasivas, pero el peso de su revelación la dejaba sin palabras. La vida de su familia, su honra, estaba a punto de verse trastornada por la decisión de su hijo. Eres valiente, hijo mío, dijo, su voz quebrándose ligeramente. La verdad no es fácil, pero es lo único que te permitirá encontrar paz. Gabriel se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el paisaje que se extendía más allá de los muros de la propiedad familiar. La mañana se despejaba lentamente, el sol comenzaba a asomar entre las nubes, y el mundo seguía su curso, indiferente a las tormentas internas de aquellos que lo habitaban. La decisión estaba tomada. Sabía que no podía dar marcha atrás. El paso que iba a dar no solo afectaría su vida, sino también la de su familia y su nombre. Pero si no lo hacía, si no enfrentaba lo que había hecho, sería un hombre perdido. Gabriel había aprendido que la verdad, aunque dolorosa, es la única forma de sanar las heridas más profundas. Haré lo que debo hacer, madre, dijo, mirando nuevamente a su madre con una determinación renovada. No sé qué sucederá después, pero estaré preparado. Doña Teresa sonrió levemente, sus ojos llenos de una tristeza y un amor incondicional que solo una madre podría entender. Te amo, Gabriel, susurró. Y en esas palabras, Gabriel sintió que el peso de su decisión comenzaba a aligerarse, aunque aún sabía que el camino hacia la redención sería largo. Con una última mirada, Gabriel salió de la sala, decidido a enfrentar lo que venía. Sabía que el futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su destino. La verdad había sido desvelada, y con ella, la oportunidad de encontrar una nueva vida. Capítulo 15. El fin de un ciclo. El viento soplaba con fuerza esa mañana, arrastrando consigo las hojas secas que cubrían los senderos de la vieja mansión. El sol, aunque radiante, parecía luchar por abrirse paso entre las nubes, como si el cielo mismo estuviera indeciso acerca de la gravedad de los momentos que se estaban viviendo abajo. Gabriel, con el rostro marcado por la determinación y el cansancio de tantos días de lucha interna, se encontraba frente a la puerta principal de la mansión, dispuesto a enfrentar su destino. Había pasado varias horas revisando una y otra vez las cartas y documentos que habían quedado en su poder. Aquellos papeles que revelaban la verdad. La verdad que no podía seguir ocultando, que debía dar a conocer no solo a su familia, sino también a la sociedad que aguardaba su juicio. Sabía que sus acciones habían tenido consecuencias, pero ya no le quedaba otra opción que dar el paso definitivo. Al lado de él, su madre, doña Teresa, había mantenido un silencio sereno, aunque su rostro delataba la pena que sentía. Pero también veía en ella algo más, una aceptación. Una comprensión de que, aunque el futuro fuera incierto, Gabriel estaba tomando el camino que le permitiría, algún día, encontrar la paz. ¿Estás listo?, preguntó doña Teresa, rompiendo el silencio que había pesado sobre ellos durante la última hora. Gabriel asintió,
aunque sus ojos revelaban que las dudas aún no se desvanecían por completo. Nada de lo que iba a hacer sería fácil, pero sabía que había llegado el momento de actuar. «Lo estoy», respondió con una voz firme pero cargada de emoción. Sin decir más, ambos caminaron hacia el despacho donde se llevaría a cabo la reunión. El lugar, que durante tantos años había sido escenario de decisiones políticas, de alianzas y estrategias, ahora sería testigo de un cambio que, sin duda, marcaría un antes y un después en la historia de su familia. La sala estaba silenciosa, y un aire solemne la envolvía. A través de las grandes ventanas, la luz de la mañana iluminaba los muebles antiguos, las estanterías llenas de libros y documentos, pero no había calidez en esa luz. Gabriel sintió que todo se desvanecía a su alrededor. La grandiosidad de la mansión, el peso de la tradición, la mirada de sus ancestros que siempre había sentido como una presión invisible. Era como si todo eso ya no importara. Solo quedaba la verdad. Los miembros del consejo familiar ya estaban presentes. El patriarca de la familia, don Manuel, con su rostro grave, y los demás parientes que esperaban la resolución final. El ambiente era denso, cargado de tensión, como si todos esperaran que Gabriel dijera algo que cambiaría sus vidas para siempre. Sin más preámbulos, Gabriel comenzó a hablar. Su voz, aunque al principio vacilante, se fue llenando de fuerza a medida que las palabras fluían. «Hoy, vengo a dar la cara por lo que he hecho», dijo, mirando a los presentes, uno por uno. «Sé que esto no cambiará lo que ha pasado, pero es lo único que puedo hacer. La verdad debe salir a la luz, por el bien de todos nosotros». Los murmullos se levantaron entre los presentes, algunos sorprendidos, otros indignados, pero Gabriel no titubeó. Ya no podía permitir que el miedo lo dominara. Había tomado una decisión, y la asumiría con la dignidad que le quedaba. Sacó de su abrigo los documentos que había estado revisando esa mañana, y con una calma sorprendente, los depositó sobre la mesa frente a don Manuel. «Esto es lo que he hecho», dijo con una firmeza que sorprendió incluso a los más escépticos. «Esto es lo que oculté durante tanto tiempo. Y ahora, no puedo seguir viviendo bajo este peso». Los ojos de los presentes se posaron en los papeles. Algunos los miraron con desdén, otros con curiosidad, pero el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Era como si, en ese momento, todo el peso de la historia familiar se hubiera condensado en ese gesto de revelación. Don Manuel, quien había permanecido en silencio hasta entonces, se levantó lentamente, su rostro inexpresivo. Gabriel no sabía qué esperar, pero sentía que las palabras de su padre, aunque severas, llegarían pronto. Finalmente, don Manuel habló, su voz grave resonando en toda la sala. «La verdad es lo único que importa en momentos como este», comenzó, mirándolo fijamente. «Aunque nos duele, aunque nos avergüenza, debemos aceptar lo que ha sucedido. La familia no puede esconderse de la realidad». Gabriel lo miró, sin saber si lo que sentía era alivio o temor. Sabía que su familia no lo perdonaría de inmediato, que los efectos de su revelación serían profundos, pero las palabras de su padre lo llenaron de una sensación de responsabilidad. «Lo que hiciste fue un error, hijo. Pero tu honestidad es lo que te salva. No hay gloria en vivir con una mentira», dijo, dejando que sus palabras calaran en el corazón de Gabriel. «La familia siempre te apoyará, aunque ahora debamos tomar decisiones difíciles. Pero, por encima de todo, debes saber que lo que haces ahora es lo que define tu futuro». El tono de don Manuel fue el de un hombre que, aunque afectado por la situación, entendía la importancia de la verdad. Gabriel asintió, sintiendo un peso aliviado, aunque sabía que la decisión que había tomado aún tenía consecuencias profundas. A partir de ese momento, la familia debía enfrentarse a lo irremediable. Pero Gabriel sentía, por primera vez, que había dado el paso correcto. Aquel que lo liberaba del lastre de la mentira y lo acercaba a la posibilidad de redención. La reunión concluyó, y aunque el camino hacia la reconstrucción de su honor era incierto, algo había cambiado para siempre. El ciclo de sombras que había acompañado a la familia de Gabriel durante tantos años, finalmente, había llegado a su fin. Al salir de la sala, Gabriel miró a su madre. Ella le dedicó una mirada serena, y sin necesidad de palabras, comprendió que, aunque el precio de la verdad había sido alto, su vida estaba finalmente en sus propias manos. El sol brillaba ahora sin obstáculos en el cielo, iluminando el futuro incierto, pero lleno de posibilidades.
Gabriel estaba listo para enfrentarlo. Este capítulo finaliza el ciclo de revelaciones y decisiones de Gabriel, marcando el cierre de una etapa llena de sombras y la apertura de un nuevo capítulo, donde la verdad y la integridad son las bases sobre las que se construirá su futuro. La historia de su familia, marcada por la lucha interna y las consecuencias de sus actos, llega a un cierre, pero también a una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Gracias por escuchar hasta el final de Águila de Blasón. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más relatos fascinantes, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte ningún capítulo. Tu apoyo es muy importante para seguir creando más contenido como este. ¡Hasta la próxima!